Hace 6 años, hace 3 años, no hubiéramos podido estar hablando hoy. Hace 3 años la ley decía 8 días antes para difundir encuestas, la ley electoral que cambiaron nos permite 3 días, así que hasta el lunes pudiéramos estar difundiendo encuestas. Hoy podemos libremente dar números, libremente decir cómo van, y en el caso particular de Tamaulipas, vive elecciones, aunque no sean elecciones locales, pero tienen sus 8 distritos, los 8 diputados que van a elegir ahí de mayoría, que tendrán que venir al Congreso, y entonces, bueno, Tamaulipas vive elecciones el próximo domingo. Roy, platícanos un poco cómo se hizo este ejercicio de consulta, del cual, bueno, pues hoy vamos a presentar los resultados aquí en el noticiero Televisa Tamaulipas. Así es, mira, encuesta en viviendas, o sea, no, olvidémonos, es cierto, a veces hacen encuestas en telefónicas, esta no, yo no acostumbro prácticamente a hacer encuestas en teléfono, esta es encuesta en viviendas. En cada uno de los 8 distritos hicimos 600 cuestionarios y de esos 600 cuestionarios detectamos aquellos ciudadanos que con mayor probabilidad quieren votar en la elección. A ellos les aplicamos simplemente una boleta tradicional, una boleta en donde es igualita la que van a tener y se les dice, si el día de hoy fuera la elección, ¿usted por quién votaría? ¿No? Y se les da. En esa boleta aparecen los nombres con el suplente para ver si hay rechazos o atracciones por alguna persona y simplemente se suman. Por cierto, en estos ejercicios es muy difícil medir la pregunta de voto nulo o voto en blanco. ¿Por qué es difícil? Porque el ciudadano que no me quiere contestar lo que hace es que me deja en blanco la boleta. Bueno, esa yo no se la puedo asignar a que va a anular a la hora de ir a la urna. Simplemente me lo dejó en blanco y no quiere contestarme. Exacto. Ahora, Roy, ¿qué fue lo que se le preguntó a los ciudadanos de Tamaulipas? Mira, son preguntas. El cuestionario lleva muchas cosas, pero básicamente unas son de filtro, ¿no? Conoce la fecha de la elección, escucha las noticias políticas, sabe quiénes son los candidatos. Preguntas de contexto que me dan idea de si esa persona es alguien que se va a presentar a la urna. Si te parece, vamos a ir viendo esta información que nos has enviado. Empezamos por que si se conoce la fecha de la elección. Así es, mira. Hay que recordar que esta reforma electoral le dio a los partidos y al IFE mucho tiempo de televisión, mucho tiempo de radio. Y entonces, si a estas alturas el ciudadano no conoce cuándo es la elección, es un ciudadano que seguramente no se va a presentar a votar. Aquí tenemos que 72% sabe exactamente la fecha, no nomás que es en julio, exactamente la fecha. Otro 20% sabe que es en julio. Son 92% prácticamente de los ciudadanos sabe que va a haber elecciones en julio. Esto es una cifra que por lo menos garantiza que el IFE cumplió su papel de informar al ciudadano, no de interesarlo, sí, de informarlo. Roy, y también acerca de las posiciones que van a estar en juego, ¿no? Sí, cuando se le pregunta, ¿y usted sabe a qué autoridades va a ir a elegir? Porque la verdad, a veces dice la gente, sí, va a haber elecciones de gobernador. Quiere decir que ni siquiera está enterado de las campañas. Entonces le pregunta, ¿y qué autoridades se van a elegir? Y la gente en Tamaulipas tiene muy claro que esta elección no es de gobernador, no es de alcalde, sino que es de diputados. Entonces, 8 de cada 10 dijo, es una elección de diputados. ¿Qué significarían las últimas 2 gráficas? Que en Tamaulipas el ciudadano está informado. No, insisto, eso no significa una alta participación, no significa interés, significa información. Roy, hablamos también de la identidad partidista. La gente te dijo en la encuesta con qué partido se identifica. Mira, este dato es bien importante porque formalmente hablando es como irle a un equipo de fútbol. O sea, yo no sé quiénes son los candidatos, no sé cuándo es la elección, pero yo me identifico con tal partido. Y esto se ha ido modificando en Tamaulipas a lo largo de los últimos años. La tendencia es votar por el partido con el que me identifique, pero si no me gusta, lo empiezo a rechazar. O si poco a poco me inculcan mal trabajo de estos, empiezo a dejar de irles. Pero aquí tenemos estructuralmente lo que se ha logrado en los últimos 5 años es que el PRI ha ido creciendo su identidad partidista. Una prueba fue la elección de 2007, donde prácticamente fue carro completo en la elección de alcaldes. Bueno, así parece ser ya el sentimiento en Tamaulipas. No, eso no quiere decir que así sea el resultado.
sino que hay un sentimiento inicial de gran ventaja del priismo, antes aún de poner candidatos. Roy, también obviamente se mide el rechazo, la aversión a ciertos partidos. Mira, sí, esta variable te voy a decir para qué se mide, porque es importante. Aquí se determina entre quiénes es la contienda. Aquí, se determina. La gente vota por un partido al que no rechace. Y cuando la gente no tiene una identidad partidista, como mucha gente no la tiene, y decide ir a la urna, escoge entre aquellos que no rechaza. Entonces aquí la pregunta es, cuando uno ve la gráfica de a quiénes no se rechaza, dice, la pelea va a ser entre estos. Y aquí vemos que los partidos menos rechazados son el PRI y el PAN. El 14% rechaza el PRI, el 23% al PAN, y al resto lo rechaza más del 30%. Entonces uno prevé de entrada, cuando empieza a ver estas gráficas, sin ver los datos de preferencias, aquí la pelea en casi todos lados debería ser entre los menos rechazados. PRI contra PAN. Sí. Aún antes de ver las preferencias, fíjate el resumen. El PRI, el priismo sin candidatos está arriba del PAN. Y los rechazos, el PRI tiene menos rechazos que el PAN. Entonces, de entrada, antes de ver las preferencias, uno dice, el PRI inicia con un hándicap a favor. A menos que tuviera candidatos muy malos, lo pierde, o que el PAN presentara candidatos muy buenos comparados con el PRI. Roy, entonces vamos a ver ahorita los resultados. ¿Cuántas opciones se le daban al encuestado acá, precisamente en esto? ¿Se le daba 1, 2, 3 o cuántas eran? Todas, no, todas. ¿Todas? Todas. Se le presentaban los 8 partidos y se les decía, ¿por cuáles de estos nunca votarías? Okay. Y podía incluso escoger los 8. Sí. Es decir, no votaría por ninguno, podía decir.